Indicaciones para biopsia renal. Pacientes que tengan signos de enfermedad sistémica, ¿ya? ¿El lupus se biopsia? A ver, ¿la biopsia renal es un procedimiento común o no es común? Primero, dependiendo del grado de complejidad del hospital, que vamos a ver si es común o no, ¿no es cierto? Segundo, ¿es invasivo o no es invasivo? Sí. ¿Trae sus consecuencias o no? Sí. Entonces, ¿debo de tratar de evitar un procedimiento si es que es invasivo y que puede tener complicaciones? Sí. Entonces, la biopsia no debería ser la primera o el primer examen de laboratorio o un examen auxiliar que debería hacer, sino debería ser uno de los últimos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo biopsiar un paciente? En algunos casos se biopsia para diagnóstico, se biopsia para pronóstico y se biopsia para tratamiento. En el caso del lupus, que es lo más común, se biopsia para pronóstico y para cambiar el tratamiento cuando yo he iniciado ya el tratamiento. En el caso de glomerulopatías, síndrome nefrítico, síndrome nefróticos, se biopsia para diagnóstico y pronóstico. En el caso de la enfermedad renal crónica terminal, se debería biopsiar solamente para pronóstico, porque ya es terminal. ¿Y en qué casos, entre paréntesis ya, en qué casos yo puedo biopsiar una enfermedad renal crónica terminal? En aquellos pacientes jóvenes que no sé la causa de la enfermedad renal crónica y es tributario de trasplante renal. ¿Por qué? Porque los pacientes tributarios de trasplante renal, jóvenes, que hayan tenido una glomerulopatía crónica que ha condicionado la enfermedad renal crónica, si es que esa glomerulopatía es consecuencia de una glomerulosclerosis focal y segmentaria, el porcentaje de recidiva después del trasplante es bien alto. Entonces, a esos jóvenes se les biopsia para decirles, mira, tú tienes glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si te trasplanto, el porcentaje de que tú vuelvas a tener la enfermedad en el riñón trasplantado es bien alto. Y probablemente pierdas y regreses nuevamente a diálisis. ¿Ya? Entonces, en esos casos se podría diagnosticar o se podría hacer una biopsia en un paciente con enfermedad renal crónica y terminal. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos vamos a hacer en el síndrome nefrítico? En pacientes que tienen grado de enfermedad sistémica, por ejemplo, vasculitis, lupus, síndrome Wegener, Goodpasture. Ausencia de un periodo libre de infección con el síndrome nefrítico. Entonces no hay una relación entre la presencia de la infección con la presencia del síndrome nefrítico. Anuria por más de 5 días. Deterioro progresivo de la función renal, pero que ésta no haya comenzado como una anuria. Insuficiencia renal al mes. No mejoría del C3 en 4 semanas. Probablemente ese sea un lupus. ¿Ya? Reaparición de nuevamente una hematuria cuando nosotros hemos considerado que ese paciente ha mejorado o se ha curado. Y la presencia de una proteinuria, es decir, un síndrome nefrótico a los 20 días. Que continúa la proteinuria por espacio de más de 6 meses y la persistencia del sedimento patológico por más de 1 año. Entonces, hay indicaciones propias de un paciente con síndrome nefrítico. Entonces, veamos algunas preguntas. Diga, indique el hallazgo más indicativo de síndrome nefrítico agudo en el análisis de orina. ¿Cuál es? Cilindros hemáticos. ¿Sabes? Para que agarremos confianza. ¿Ya? Un paciente que presenta en el sedimento de orina microhematuria, proteinuria y cilindros hemáticos, ¿qué compromiso tiene? Obstrucción de vía urinaria, infección renal, neoplasia glomerular, ya les he dicho, proteinuria con hematuria, glomérulo. ¿No? Y si a esto le agrega cilindros hemáticos, con más razón. 3. Señale que nefropatía de las debidas a los siguientes procesos patológicos no se presenta típicamente con síndrome nefrítico agudo. Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular, Goodpasture. Sí, muy bien. Endocarditis bacteriana aguda. También. ¿No? Nefropatía por analgésicos. ¿Seguro?
Muy bien, nefropatía por analgésicos no se presenta como un síndrome nefrítico, es un compromiso túbulo intersticial, ¿no es cierto? Granulomatosis alérgica sí se puede presentar y una PAN sí se puede presentar, ¿ya? La PAN es una vasculitis. 4. Señale qué combinación de hallazgos entre las siguientes es preciso como mínimo para establecer el diagnóstico síndrome nefrítico agudo. A ver, ¿qué necesitamos como mínimo? Proteinuria mayor de 3.5, ya no es nefrítico. Proteinuria de cualquier cuantía con hipertensión de aparición a lo largo de un mes, ya no es pues, un mes. Hematuria macromicroscópica, sin proteinuria y elevación de creatinina sérica, podría ser. Proteinuria, junto con hematuria macromicroscópica y cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Es mejor que la otra, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque si no tuviéramos esta, la otra podría ser o no. ¿Ya? Y la otra, hematuria microscópica, elevación de la creatinina sérica, hipertensión arterial. Podría ser también, ¿no es cierto? De las tres, ¿cuál es la que mejor definición nos da? La D, ¿no es cierto? Entre paréntesis, otra vez. ¿Cuánto de sangre debe tener una muestra de orina para que cambie de coloración? O sea, si ustedes tienen una orina que han juntado orina de 24 horas, sus 2 litros de orina, para que ustedes vean que sea una hematuria, ¿cuánto de orina creen que debe tener eso? Menos de 10 mililitros. Menos de 10 mililitros. Les reto a que hagan un experimento ustedes. Les reto a que orinen 250 mililitros y que le pongan solo una gota de sangre. Van a ver cómo con una sola gota de sangre va a alterar la característica de ese orina. Entonces no necesitamos perder mucha sangre, no necesitamos tener mucha hematuria. Y es mentira cuando se dice, paciente anémico, es por la hematuria que está perdiendo. De este caso, síndrome nefrítico, no. Si es una hematuria macroscópica, con coágulos, con un problema prostático o con una neoplasia de vejiga, podría ser. Pero que es una hematuria glomerular, una microhematuria, eso no produce. Ya les digo eso porque muchas veces cuando pasamos visitas nos dicen eso. La anemia, su anemia puede ser por la hematuria. ¿Ya? Entonces eso no es cierto. ¿Ya? Les reto a que hagan ese experimento y van a ver. 5. Un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea y orinas oscuras. Si me dice orinas oscuras, ¿qué es? ¿Podrá ser hematuria? Sí, pero podrá ser que esté concentrada, que esté deshidratado, ¿cierto? Ya, muy bien. Se le observa presión arterial de 200/120. No, ya no, pues. ¿Ya? Edema en pies, hematuria macroscópica. Parece un nefrítico, ¿no? Urea 140, creatinina 3.4, proteinuria en 2. Es un nefrítico puro. ¿Ya? 6. Un hombre adicto a drogas por vía parenteral está ingresado por endocarditis infecciosa. Durante su enfermedad presenta un cuadro de glomerulonefritis. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta? A ver, esta sería una glomerulonefritis por posinfecciosa, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿suele ser debido a inmunocomplejos? Sí, las infecciones producen inmunocomplejos. ¿No suele presentar piuria? Sí, suele presentar. ¿El complemento está descendido? Sí, sobre todo C3, muy bien. A veces produce síndrome nefrótico, muy pequeñas veces. ¿Suele evolucionar favorablemente al controlar la infección cardíaca? Claro. Si controla el proceso infeccioso, ¿cuál es la incorrecta? La B. 7.
son características del daño glomerular, excepto hematuria con glóbulos rojos con diferentes formas al microscopio. Esos se llaman glóbulos rojos dismórficos, ¿no es cierto? Presencia de cilindros hemáticos en el examen de orina. Sí es. Albuminuria. También. Cilindros leucocitarios. No, cilindros leucocitarios. ¿Es característico de daño glomerular? Asociación entre hematuria y proteinuria. Sí. Por descarte, esa no es. Entonces, los leucocitos no son lesiones, no se encuentran cilindros. Ya les he dicho, existen dos tipos de cilindros en los que ustedes de frente marquen. Cilindros hemáticos, daño glomerular. Y cilindros serios, enfermedad renal crónica. Listo, no más. En el resto, los cilindros leucocitarios voy a presentar, por ejemplo, en procesos infecciosos, ¿ya? Con esterasa leucocitaria positiva, ¿ya? Entonces, pero que sea muy común de presentar en una pielonefritis, los cilindros leucocitarios tampoco es muy común, ¿ya? Pero entonces existen dos cosas en las que sí ustedes siempre marquen. Hemáticos, daño glomerular, y cilindros serios, enfermedad renal crónica. Listo. 8. Síndrome nefrótico. ¿Qué era el síndrome nefrótico? Proteinuria, síndrome nefrótico era una proteinuria persistente, ¿no es cierto? Y masiva, ¿no es cierto? Entonces, por encima de 3.5. Y en niños, 40 miligramos por metro cuadrado por hora, ¿no es cierto? Ya. Ocurre por un aumento en la permeabilidad glomerular. Pueden ser como consecuencia de una glomerulopatía primaria o una glomerulopatía secundaria. Sus principales manifestaciones son proteinuria masiva mayor de 3.5 gramos, hipoalbuminemia, edema generalizado, hiperlipidemia y lipiduria. Si yo por ahí les pregunto ahí, el síndrome nefrótico siempre tiene edemas, ¿marcarían como verdadero o como falso? Falso. Lo que siempre van a tener es proteinuria masiva y persistente. ¿Ya? Existen varios trabajos de investigación donde han demostrado que el síndrome nefrótico, ¿ya?, no siempre tienen edemas, ni triglicéridos elevados, ni lipiduria. Entonces, la proteinuria ya hemos visto que es un trastorno de los capilares glomerulares, que aumentan la filtración glomerular, que aumentan la permeabilidad y por lo cual van a filtrar mayor cantidad de proteínas, ¿no es cierto? Que estos van a encontrarse en orina. Hay que ver la selectividad de las proteínas porque ya les he dicho que el LAPSTIC que mide, el DIPSTIC que mide, albúmina, ¿no es cierto? Solamente albúmina. Y tenemos un pequeño porcentaje o un porcentaje de proteínas en orina que no son albúminas, ¿no es cierto? Que pueden ser inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces siempre hay que ver la selectividad de estas proteínas. O lo que muy comúnmente ahora ya estamos haciendo, un proteinograma electroforético. ¿Ya? La hipoalbuminemia, que va a ser consecuencia de las pérdidas de albúmina, y los edemas, por una disminución de la presión oncótica. Puede haber hiperlipidemia, que es una respuesta con colesterol y triglicéridos elevados, y al ser estos elevados van a tener que perder mayor cantidad de lípidos por la orina. Ahora, pero no solamente es consecuencia de eso, sino que los pacientes van a tener predisposición a presentar procesos infecciosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo inmunoglobulinas, que son proteínas, que no solamente se pierde albúmina, ¿ya? Y además estamos perdiendo factores de la coagulación. Al perderse factores de la coagulación, factores anticoagulantes, como en la antitrombina 3, entonces fácilmente los síndromes nefróticos son estados procoagulantes. ¿Ya? Entonces, todo paciente con síndrome nefrótico deberíamos utilizar una anticoagulación profiláctica. ¿Ya? Entonces,
En los niños, el mayor porcentaje es de cambios mínimos y en los adultos, el síndrome nefrótico es glomerulonefritis membranosa. Acá quiero hablarles un poco de esto. Nefropatía de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria. Ustedes, si empiezan a leer alguna literatura, van a encontrar y decir que en algunos casos la glomerulosclerosis focal y segmentaria se inicia como cambios mínimos y después se convierte en focal y segmentaria. ¿Ya? Eso es mentira. ¿Ya? Lo que pasa es que la focal y segmentaria al inicio no se ve nada. Al inicio de la focal y segmentaria no se ve nada. Entonces se mezcla con los cambios mínimos. Al no encontrar nada, yo de frente digo cambios mínimos, ¿ya? Sino que es la evolución de la enfermedad, no es que cambia de uno a otro lado, ¿ya? Eso se da sobre todo en pacientes adultos, ¿ya? Entonces la focal y segmentaria se empieza sin algún cambio. Si en ese momento yo le tomo una biopsia, yo le podría decir cambios mínimos, pero se confunde por cambios mínimos. No es que ese cambios mínimos migra a focal y segmentaria. Los cambios mínimos van a ser aquellos de que lo biopsio es cambios mínimos, la siguiente biopsia cambios mínimos, si sigo biopsiando va a seguir siendo cambios mínimos. Ese es el verdadero cambios mínimos, ¿ya? Entonces, si yo biopsio una focal y segmentaria, si yo biopsio un riñón de inicio y me sale cambios mínimos, vuelvo a biopsiar, me sale focal y segmentaria, ¿qué fue? ¿Cambios mínimos o focal y segmentaria? Focal y segmentaria, ¿no es cierto? Desde un principio, ¿ya? Entonces, existen algunas enfermedades glomerulares o enfermedades sistémicas. Otra vez, miren, el lupus. El lupus, todo, ¿ya? Vasculitis, sarcoidosis, púrpura de Geno-Schönle, artritis reumatoide. Metabólicas, diabetes a la cabeza, ¿ya? Síndrome de Alport, déficit de alfa-1 antitripsina, nefrótico congénito o el síndrome finlandés, enfermedad de Fabry, enfermedad de células falciformes, el hipotiroidismo, la amiloidosis. Amiloidosis en el Perú se ve mucho. ¿Por qué? Porque en el Perú la amiloidosis va a ser como consecuencia de un proceso inflamatorio crónico, de proceso infeccioso crónico, ¿ya? Entonces, y generalmente los peruanos estamos en riesgo de haber tenido tuberculosis. Hay mucha gente que tuvo tuberculosis de pequeño y todo ese tiempo o lo ha tratado mal, entonces ha sido siempre ese proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, la amiloidosis se ve muy común. ¿Y cómo van a descubrir ustedes un paciente con amiloidosis? Los pacientes con amiloidosis generalmente son pacientes que están hipotensos, que están bradicárdicos y que tienen diarreas crónicas, ¿ya? Entonces, sí hay que buscarle un proceso inflamatorio crónico. Generalmente es tuberculosis. Neoplasias puede producir tumores sólidos, linfomas y leucemias. Yo les voy a contar entre paréntesis un caso que nosotros recibimos un paciente en la emergencia, que era un paciente con síndrome nefrótico que ya tenía enfermedad renal crónica. Y como antecedentes, él refirió que había sido visto en otro hospital hace un año antes con diagnóstico síndrome nefrótico y que solamente le dieron corticoides. ¿Ya? Muy bien. Entra a la operación, entra a diálisis, le estamos dializando, normal la diálisis, pero al tomarle una ecografía encontramos que tiene una masa abdominal. Se le entra en la sala y encontraron que era una carcinomatosis. ¿Ya? Entonces, moraleja, probablemente la primera manifestación de esa neoplasia haya sido el síndrome nefrótico. ¿Ya? Entonces, el síndrome nefrótico es una manifestación de una inicial de una neoplasia. Entonces, en un adulto mayor, ustedes que van a hacer un montón de especialidades, en un adulto mayor, si ven un adulto mayor con una neoplasia, con una proteinuria, o un síndrome nefrótico, piensen siempre en neoplasia. ¿Ya? Siempre. Al principio no van a poder encontrar el origen de la neoplasia, le van a hacer tomografía, le van a hacer un barrido tomográfico y probablemente no encuentren nada de neoplasia.
Pero eso no se debe quedar ahí. Tiene que tener controles entre 3, 6 meses. Y ahí vamos a encontrar el inicio de la neoplasia. ¿Ya? Eso sí está descrito. O sea, que el síndrome nefrótico es como un síndrome paraneoplásico. Y generalmente tumores sólidos, ¿ya? Pulmón, mama, ¿ya? Y pulmón, mama y tumores hematológicos como linfoma y leucemia. Y dentro de enfermedades infecciosas también podemos ver complicación como postestreptocócica, endocarditis infecciosa, sífilis, tuberculosis, pielonefritis crónica, virus de la hepatitis B, del VIH, citomegalovirus. Justo acabamos hoy en la mañana, hemos visto un niño con un síndrome nefrótico por citomegalovirus. ¿Ya? Un síndrome nefrótico de un niño que normalmente debería tener 40 miligramos por metro cuadrado por hora de proteinuria, este niño tenía 200 miligramos por kilo por hora. Se den cuenta, esa ya era una proteinuria maligna y por citomegalovirus. ¿Ya? El paludismo, toxoplasma, herpes zóster y el virus de la hepatitis C y el Epstein-Barr. Ya, entonces, y fármacos. El mercurio, ese paciente venía de Puerto Maldonado y esos pacientes también pueden tener mercurio, intoxicación por mercurio. Le medimos mercurio y le medimos plomo. Estaba normal. Puede producir por rifampicina, warfarina, litio, contrastes yodados, o puede producir la preeclampsia, la nefropatía crónica del injerto, necrosis papilar, nefroangioesclerosis, la hipertensión renal o la nefropatía por reflujo. La nefropatía por reflujo inicialmente es una proteinuria no en rangos nefróticos, así como la nefroangioesclerosis. Estas dos, la nefroangioesclerosis y la nefropatía por reflujo, al inicio no es síndrome nefrótico, sino es una proteinuria que no está en rangos nefróticos. En su evolución se convierte en síndrome nefrótico. Entonces, como moraleja del síndrome nefrótico, el síndrome nefrótico puede ser cualquier cosa. ¿Se han dado cuenta que nefrítico y nefrótico pueden ser cualquier cosa? ¿Ya? Entonces, viene de nosotros ir y hacer una buena historia clínica y hacer una buena evaluación y diferenciar entre uno y otro. No hay ese término nefrótico-nefrítico. ¿Ya? No existe ese término nefrótico-nefrítico. No existe. ¿Ya? O es nefrítico o es nefrótico. ¿Ya? El nefrítico puede tener proteinuria, pero si esa proteinuria se convierte por encima de 3, es decir, en rangos nefróticos, ese paciente tiene otra cosa. No es ni nefrítico ni nefrótico. ¿Estamos? Ya. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? La lesión glomerular que produce altera la permeabilidad de la membrana basal glomerular, hay una disminución de la albúmina sérica, disminución de la presión oncótica, y esa disminución de la presión oncótica hace que disminuya el retorno capilar periférico y hace que aumente la resorción de sodio. ¿Por qué? Porque si esa disminución de la presión oncótica plasmática, ¿no?, está haciendo que salga más agua, ¿no es cierto?, el volumen circulante efectivo está siendo disminuido. ¿Ya? Entonces, el riñón cree que no hay agua. Entonces, hay que tener en cuenta dos cosas, dos términos diferentes: volumen intracelular y volumen extracelular. ¿No es cierto? En la primera sesión ya hablamos del intra y del extracelular. Del extracelular tiene dos compartimentos. ¿Cuáles son? El intravascular y el intersticial, ¿no es cierto? Ahora, del intravascular, solo una porción del intravascular se llama volumen circulante efectivo. ¿Qué es ese volumen circulante efectivo? ¿Cómo se define? Es el volumen necesario para la perfusión de tejidos. No es todo el volumen vascular, sino es una parte del volumen vascular. ¿Ya? Volumen circulante efectivo. Entonces, si yo tengo una disminución de la presión oncótica, la presión oncótica, ¿qué hace? Que salga agua del intravascular al intersticial, ¿no es cierto? Si sale agua del intravascular al intersticial, hay una disminución del volumen intravascular. Si disminuye el intravascular, hay una disminución del volumen circulante efectivo. Si hay una disminución de ese volumen circulante efectivo, nuestro riñón, ¿qué dice?
no tengo sangre, no tengo volumen. ¿Qué debo hacer? Reabsorber agua y sodio. ¿No es cierto? Pero esa reabsorción de agua y sodio, ¿a dónde está yendo? Al intersticial. ¿Estamos? Entonces, se dan cuenta que los mecanismos son diferentes. En el otro caso también había reabsorción de agua y sodio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero no había, en el otro caso había retención de sodio. Pero no era porque reabsorbía más, sino porque retenía más. ¿No es cierto? En el nefrítico. Y en el nefrótico hay una mayor reabsorción de sodio. Ya, entonces, y el tratamiento, en estos pacientes igual hay que darle restricción de sal, de 2 a 4 gramos día. Estos pacientes deben estar en decúbito supino, con las piernas elevadas. Hay que darles diuréticos, furosemida, ya las mismas dosis, ya saben. En algunos casos ya utilizan una dosis convencional desde 40, 60 o hasta 80, 120, ¿no es cierto? Ya son dosis convencionales. Pero la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo por día, por dosis, perdón, y no más de 400 miligramos día. Debo asociar con diuréticos ahorradores de potasio, como en el caso de la hidroclorotiazida, entre 50 a 100 miligramos por día. A ver, acá podemos, a partir de esto podemos discutir un poco, ¿ya? Pero les digo por qué. La literatura dice que si es que yo tengo una proteína, una albúmina menor de 2 y tengo un edema refractario al tratamiento, debería utilizar diuréticos con albúmina, ¿no es cierto? Con albúmina humana, con suplementos de albúmina, ¿ya? Entonces, yo he hecho un trabajo de investigación en ese sentido, ¿ya? Y no se ve eso. Hay un trabajo del año 2012 hecho en Francia, creo, en el que han demostrado que el uso de furosemida con la albúmina lo único que hace es aumentar la natriuresis las 4 primeras horas. Y en todos los casos no hay disminución de los edemas. ¿Ya? Entonces, estos datos ya no sirven. El caso de refractario, de hipoalbuminemia refractaria al tratamiento, todavía lo siguen utilizando en el Ministerio de Salud como para dar albúmina a los pacientes. ¿Ya? Entonces, cuando les digan a ustedes, cuando les pregunten, tendrían que utilizar el término refractario al tratamiento con diuréticos. En el otro caso, no. Entonces, ya está demostrado que el uso de albúmina no sirve mucho. Ahora es más, esa albúmina, ¿cuánto es la vida media? ¿Cuánto es la vida media de la albúmina? La que nosotros inyectamos en día. La albúmina al 20%. 6 a 8 horas. ¿Cuánto es la vida media de la albúmina plasmática, la que nosotros tenemos? 21 días. En menos de 5 días se termina toda la albúmina y ya no se puede dar más de 5 días. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes les dicen el uso de albúmina, solo siempre y cuando sea edema refractario al tratamiento con diuréticos. ¿Ya? Y el otro es la nutrición, ¿no? Siempre tenemos que dar una nutrición con proteínas de alto valor biológico, que son aminoácidos esenciales, ¿ya? Aproximadamente de 1 gramo por kilo por día, y siempre hay que darle antiproteinúricos. Y se acuerdan que hablamos también ayer de medicamentos que disminuyen la progresión de enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? Como antiproteinúricos. El principal antiproteinúrico que está demostrado es el IECA. ¿Ya? Es el único que está demostrado. ¿Ya? Entonces, en esos pacientes siempre tenemos que darles IECA. ¿Qué complicaciones? Ya hemos dicho que pueden ser complicaciones infecciosas, trombosis. ¿Ya? Dentro de las infecciones infecciosas pueden ser por organismos encapsulados, pueden haber peritonitis primaria, al haber ascitis, ¿ya? Infecciones cutáneas, infecciones respiratorias altas, puede haber sepsis, meningitis o infecciones virales. Y además se puede complicar con insuficiencia renal aguda. En trombosis, como les decía, que se puede presentar en 1.8%, que es un estado de hipercoagulabilidad, por la pérdida de proteínas anticoagulantes, que son la antitrombina 3 y la proteína C y la proteína S,
y el aumento de los factores procoagulantes, que son el fibrinógeno, y el aumento de la actividad de la agregación plaquetaria. Alteraciones endocrinas, que se puede producir hipocalcemia, pérdida de globulinas transportadoras de la tirosina, de los esteroides, y hay una disminución en la respuesta inmune, es decir, una disminución en el consumo de zinc. Generalmente está demostrado que hay una disminución en los valores del zinc, y el zinc tiene mucho que ver con inmunidad. ¿Ya? Bueno, puede haber palidez y edemas, puede haber hiponatremia, a pesar de que es un paciente con hipervolemia, o sea, lo que les decía al principio, a pesar de que tenemos edema, el paciente está jalando más sodio, pero ese sodio se está yendo al intersticial, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que utilizar diuréticos. Y el problema fundamental es acá la tubulopatía. Cuando progresa el síndrome nefrótico, esas proteínas, habíamos dicho que ingresan por el túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Un proceso de endocitosis. Y al producirse endocitosis van a destruir esas células. Cuando hay mucha proteína, cuando hay mucho que jalar, entonces empiezan a jalar todo lo que pueden, y están trabajando a full. Entonces empiezan a cansarse y empiezan a morir esas células. Y con el paso del tiempo producen una tubulopatía. Y eso también se convierte en enfermedad renal crónica. ¿Ya?